recibido. Pero vamos a hablar un poquito de los dones. ¿En qué se diferencia una persona que está viva y una persona que está muerta? ¿Cuál es la diferencia? Tienen manos, tienen ojos, tienen boca, tienen pies. Pero, la respiración, dice. ¿Qué tiene uno que no tenga el otro? La vida. No tiene vida, ¿sí? ¿Qué hace un muerto? No hace nada, no hace nada, ¿sí? No hace nada. Pero la diferencia es que una persona no tiene vida y la otra persona tiene vida. En eso hace la diferencia. Muy bien, escuchando las enseñanzas de los hermanos, me venía a mí una frase que muchas veces se dice, y por lo general se dice cuando uno quiere dar un testimonio. Me acuerdo que yo, algunos años ya acumulado de campamentos de jóvenes, de adolescentes, aún campamentos de niños y cuantas de esas cosas, ¿no? Uno siempre a la noche del fogón empieza a dar testimonio, ¿no? La última. Y por lo general siempre es una frase medio trillada, pero siempre, ¿quién no lo dijo? El Señor trajo sentido a mi vida. ¿Sí? O ahora tengo motivos de vivir. ¿Sí? Y cada vez que escuchaba las enseñanzas y veía esto, yo decía, desde que Cristo vino a mi vida no tiene sentido. ¿Sí o no? Porque mejor es que viva Cristo y que ya no viva yo. Porque ¿cuál es el problema? A veces pensamos que con Cristo yo soy mejor o paso a ser una mejor persona. No pasamos a ser una mejor persona. Cristo no viene a parchar remiendos, no pone remiendos. Él no parcha los odres viejos, sino que los cambia. Él hace nueva todas las cosas. Y este es el punto que a veces nosotros no entendemos, interpretamos mal y pensamos que los dones espirituales son para que yo viva mejor. Y no se trata de eso. No hay nada en mí, no hay nada en usted, no hay nada en ningún ser humano que sea atractivo para Dios. La única forma que nosotros somos atractivos para Dios es cuando Dios Padre ve a vos, a el Hijo, la persona del Hijo. Cuando ha llegado la vida a tu vida. Cuando la vida ha llegado a tu vida, entonces cambia. Y esto es lo que tenemos que nosotros empezar a vivir, a interpretar y a perfeccionarnos, los dones espirituales. Vamos a basar primeramente, tenemos muchos versículos para compartir, así que a usted tome nota, no lo vamos a leer a todo por una cuestión de tiempo, pero tome nota que de esa manera nosotros vamos a profundizar en forma individual, personal, familiar, porque usted tiene la oportunidad de escudriñar y estudiar la Biblia también. Lo primero que tenemos que ver, según dice la Escritura, que el Espíritu Santo es el don supremo de Dios. Si alguien te pregunta, ¿qué don tenés vos? Y no tenés en claro cuál es el don, lo primero que tenés que decir que el don más supremo, más grande y más extraordinario que alguien puede haber recibido es al Espíritu Santo. ¿Sí? Juan capítulo 4 versículo 10, yo quiero que usted participe leyendo en voz fuerte, casi gritando, ¿sí? Juan 4, 10, otro que busque Juan 7, 37 al 39, otro que busque Hechos de los Apóstoles 2, 30, otro Hechos 8, 20, ¿sí? Repito para que lo vaya teniendo. Uno lea Juan 4, 10, otro 7, 37 al 39, otro Hechos 2, 30, otro busque Hechos 8:20 y vamos a leer un poquito. ¿Quién tiene el primero? Rapidísimo. Juan 4:10. Fuerte. Se pone de pie y lo lee fuerte, fuerte. Vamos. Eso no es fuerte. Bueno, vos tenés fuerza, vamos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Acá resalta Jesús que Dios tiene un don, dice el don de Dios, ¿sí? No dice si conocieras los dones de Dios, sino dice el don de Dios. Juan 7, 37 al 39, fuerte hermana, acá está la hermana Cecilia. En el último y gran día de la fiesta,
Ajá. ¿Quiénes iban a recibir del Espíritu? Los que creyesen en Él. Hasta ahí nomás, Cecilia, gracias. Ahí Jesús ya revela quién es el don. El Espíritu que iban a recibir solamente los que creyesen en Él. ¿Qué dice Hechos 2:30? Rapidísimo. ¿Quién lo tiene? Hermana. Muy bien, 8:20, rapidísimos. Ya estamos viendo cómo el cumplimiento se va dando. Hechos 8:20. ¿Quién lo tiene? Muy bien, habla del don de Dios. El Espíritu Santo es la evidencia más grande de que alguien es creyente. ¿Sí? Uno puede ser cristiano porque practica la religión cristiana, pero a lo mejor no es creyente en Cristo, que es otra cosa. Cuando alguien es creyente en Jesucristo, la evidencia es que ha recibido el don del Espíritu, que es, el don de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando alguien recibe el don de Dios, ¿qué hace el don de Dios? Que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que da los dones espirituales. ¿Sí? Cuando alguien recibe el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu es el que te da los dones espirituales. Es para poder desarrollarlo. Vamos a ver Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así la Escritura: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios es otro don más, pero que esta vez se manifiesta como supremo entre todos los dones dado por el Espíritu. Dios te da del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el más grande de los dones, que es ¿cuál? El amor. Y el amor lo identifica acá el apóstol Pablo, que es dado por el Espíritu Santo que hemos recibido. Por esa razón, muchas personas pueden tener muy convencida su participación dentro de la membresía de una iglesia local, pero no tienen amor, no sienten amor, no viven el amor y no practican el amor. Otro que busque rápido, 1 Corintios 12, versículo 4, que ya vamos a ir profundizando sobre esto. 1 Corintios 12, versículo 4. ¿Quién lo lee? Léelo, Andrés, por favor, fuerte. Muy bien. Hay diversidad de dones. ¿Qué significa diversidad? Una variedad diversa. Hay diferentes dones, pero el Espíritu, que es el que lo da, es el mismo. ¿Sí? Por esa razón tenemos que entender que discernir y entender y conocer acerca de los dones espirituales es conocer al Espíritu Santo de Dios. No pueden conocer en exactitud, en profundidad, los dones del Espíritu sin conocer quién es el dador y por qué y cómo se ha manifestado esto. Entonces el concepto bíblico de la palabra don, ¿sabe cuál es? Regalo. Es un regalo de la gracia. Esa es una palabra griega que es traducida como charismata. Charismata. De ahí viene la palabra carismáticos, que quiere decir que son movidos por la fuerza del Espíritu Santo, pero muchos confunden y creen que ser carismático es mostrar una efusión para hacer cosas, y no es eso. Ser carismático es tener activo los dones que el Espíritu Santo ha dado para un fin determinado. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces,
para poder diferenciar entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, la vida es dada por el Espíritu de Dios. Es Dios dando de su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el don, es el regalo del Señor. Muy bien, veamos también los sentidos que se usan en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, acerca de lo que es el don. Por ejemplo, el don de la salvación. Veamos Romanos capítulo 6, versículo 23. La salvación no es comprada, no es adquirida, sino que es recibida por la gracia. Es un regalo. Muy bien, veamos Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. Y aquí aparece la palabra dádiva, que es el regalo, ¿sí? De Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, la salvación es un don. Estamos hablando de lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros. Pero también podemos ver o incluir como un don el cuidado providencial de Dios para cada cristiano. 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. Veamos lo que dice la Escritura. También hace referencia a que esto es un don, el cuidado, el sentido providencial del cuidado de Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don, dice, concedido a nosotros por medio de muchos. Esto es el cuidado, la providencia de Dios en la protección. Entonces, podemos ver nosotros que la Biblia habla de que Dios opera en forma de gracia, dándonos salvación, dándonos cuidado, pero también vemos el don en el sentido de las cualidades y habilidades especiales dadas por Dios para el servicio de la iglesia. Ningún don funciona individualmente. El don que ha recibido el creyente es para el servicio y la utilidad de la iglesia. Y la iglesia de Cristo ya tiene 20 siglos de historia. La iglesia de Cristo ha comenzado en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la vida de cada persona. El regalo prometido de Dios se hizo cumplimiento cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de cada persona que pacientemente y en oración estaban unánimes esperando el cumplimiento de la promesa de Cristo. Cuando llegó ese cumplimiento, el Espíritu Santo tomó lugar, tomó gobierno, tomó posesión de aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y desde ese momento los dones, que son las cualidades y habilidades especiales, que no son repetitivas, que no son uniformes, que no son establecidas como algo para todos, sino como el Espíritu mismo lo ha dado, como Él quiso. ¿Está bien? Muy bien. El apóstol Pablo hace mucho énfasis que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tomando una ilustración antropomórfica, la palabra antropo es hombre, ¿sí? Tomando una figura de hombre, se identifica a la iglesia como que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y el cuerpo está compuesto por miembros. Y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Usted habrá visto de que nosotros tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo está al servicio total ¿de quién? De la cabeza. ¿Sí o no? Si usted necesita rascarse la espalda, la mano no piensa. La mano obedece la intención o el deseo de la cabeza y se rasca la espalda. Si uno tiene que entender que cada función del cuerpo tiene un sentido importante, Pablo lo describe incluso dándole el valor a cada miembro
es porque cada persona ha recibido de parte de Dios una función especial en la iglesia. Esto hace que la iglesia sea viva. Esto hace que la iglesia sea sana y por supuesto que crezca con el crecimiento que da el mismo Señor, porque Él es la cabeza. Entonces, ¿qué podemos entender acerca de todo esto? Principalmente que el don de la salvación, el don de la providencia en el cuidado, que Dios lo ha hecho, es algo que simplemente lo muestra por su gracia para que nosotros podamos perseverar y preservarnos a través del cuidado que el Espíritu hace. Pero ya estando el Espíritu Santo en la vida de la persona, el Espíritu Santo le da la habilidad, la función única de poder hacerlo. Muchas veces yo compartí hablando con muchos y a veces lo dije públicamente, de quien le está hablando a usted era la persona más tímida y más introvertida. Cuando era niño me costaba mucho hablar y expresarme en forma general. Era muy vergonzoso, era muy miedoso en ese sentido. Entonces trataba más que nada de superarme a mí mismo, ¿no? Entonces tratar de decir que yo me hubiera imaginado estar en auditorios pequeños o grandes, pero públicamente hablando y siendo un orador, nunca me lo hubiera imaginado. Por lo tanto, como recién leía Manuel, que no tengamos nosotros mayor concepto de uno mismo, sabiendo que la gloria es de nuestro Señor, porque Él ha producido, ha dado habilidades especiales por medio del Espíritu como Él quiere. Entonces vamos a entrar un poquito en materia pesada, profunda. ¿Por qué? Porque hay un error grande, gradual y hasta cierto punto peligroso, de que cuando se habla de los dones espirituales y ministeriales, se toma como que todos o cualquiera puede tenerlo. Y esto debemos entender nosotros, de que cuando hemos aprendido atributos de Dios acerca de la soberanía de Dios, Dios, siendo soberano, no pregunta ni consulta nada a nadie. Lo hace Él como Él quiere. Lo que tenemos que reconocer primeramente es que antes de crear o formar la iglesia, primero tenía que formar o crear la autoridad de la iglesia. Por eso es que antes de crear la iglesia, primero Jesús escogió a sus 12 apóstoles, a quienes les dio instrucciones, a quienes también les enseñó, los hizo practicar, los envió de dos en dos, luego impartió sobre ellos su autoridad, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y le dio promesas y directrices puntuales acerca de lo que ellos iban a tener como el mayor y más grande de todos los desafíos que aún ni siquiera los reyes del pueblo de Israel lo tuvieron. Era nada más y nada menos establecer su iglesia, la iglesia de Cristo, en un mundo pecador, en un mundo totalmente contrario a las leyes del reino de Dios. Por esa razón es que Jesús tomó a sus 12 apóstoles y los formó, y formó el carácter, y les dio la autoridad, y les dio toda potestad para poder hacer cosas que hasta el día de hoy nosotros somos beneficiados. La pregunta es, ¿todas las cosas, regalos de Dios, habilidades especiales que el Señor ha dado, siguen siendo vigentes? ¿Puede alguien seguir haciendo cosas que vemos escrituralmente que han sucedido? Vemos nosotros de que una sola vez Jesús multiplicó los panes y los peces y no hay nada más registrado. Vemos una sola vez que Jesús transformó el agua en vino y nadie más lo hizo. Una sola vez alguien caminó sobre el agua y nadie más lo hizo. Algunas reiteradas veces hemos visto testimonios bíblicos de resurrecciones de muertos con propósitos. Y empezamos a ver que son cosas muy puntuales que la Biblia las resalta. Pero tendríamos que ver nosotros que también la Escritura advierte. ¿Qué advierte? De que muchos iban a impregnarse por el espíritu del inicuo
que profetizado por el apóstol Pablo y ya por el mismo Jesús, diciendo que harán señales y milagros y prodigios engañosos. Y muchos creerán a la mentira y no creerán en la verdad y serán extraviados. Y el propósito más contundente y más claro lo encontramos en lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 7 en adelante, cuando dice que Dios les envía un espíritu engañoso a fin de que se pierdan, dice, y no conozcan la verdad. Por eso vamos a ver un poquito acerca de la operación de los dones y necesitamos primeramente enumerarlos. Voy a leer simplemente la lista de los dones, porque son dones y otras cosas son ministerios, ¿sí? Primeramente vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, dice versículo 11, hablando de Cristo, Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Acá vemos nosotros 5 ministerios. Cuando se enseñaba acerca de la palabra ministros, esa es la palabra o el vocablo griego diaconía, que significa sirvientes. Los 5 ministerios son 5 sirvientes de la iglesia. Cuando me tocó hablar con concilio de pastores, por lo general trato de entrar con este versículo para romper algunas burbujas de soberbia que uno tiene por creer que es más que la iglesia por algunas chapas que se portan. Y suelo decirle, hermanos, nosotros no hemos sido categorizados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, sino que hemos sido descategorizados de ser la iglesia, ser sirvientes de la iglesia. Y este es el punto en que a muchos no les gusta, porque muchos creen que el título es por encima, y acá nunca está hablando de títulos, sino de oficios. El oficio ministerial es lo que honra al Señor. Y para sorpresa de los pastores y ministros y todo lo que ocupan llamados y cargos ministeriales, también la Escritura dice que nosotros tenemos una fecha de vencimiento, ¿sabían? Dice hasta que. Allí dice, ver el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y ahí está, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos nosotros una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque entendemos que las cosas que Dios ha establecido y ha determinado que sucedan pertenecen a su soberanía. Entonces, estos 5 ministerios que aparecen en la Escritura son 5 oficios necesarios para la edificación de la iglesia. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ir profundizando un poquito. Usted simplemente, si tiene tiempo, tome nota. La lista de estos dones espirituales reconoce tanto en 1 Corintios 12 como Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Primeramente, apóstoles. Es tanto un ministerio como un don. Hay muchos que pueden ser, por ejemplo, apóstoles, hablando de apóstoles bíblicos, los 12 apóstoles de Jesús, pero sin embargo, no todos hicieron lo mismo. Ustedes van a ver o se van a dar cuenta, por ejemplo, nómbreme 2 apóstoles de los 12 de Jesús. A ver, Pedro y Juan. A ver, nómbreme uno más. Andrés, Jacob, Santiago, Mateo, Marcos, Judas. Qué ensalada se nos hace, ¿no? ¿Por qué? Porque más sobresale Pedro, Juan, Santiago o Jacobo, ¿sí? Son los que más sobresalen. Y por ahí Mateo.
Pero si podemos ver la historia de la iglesia, pareciera que son los que más sobresalieron. Pero, ¿y Tomás? Ah, el incrédulo. No, pues no tan solo fue incrédulo. Fue un apóstol. ¿Y Simón, el celote? ¿Y Judas, el hijo de Alfeo? No, el Iscariote. Entonces uno dice, epa. Bueno, lo que pasa es que acá debemos entender e interpretar lo siguiente. Primero, son constituidos ministros, son llamados al ministerio. 12 apóstoles fueron llamados al ministerio, pero no todos tenían el oficio apostólico. ¿Lo ven? No todos tenían el oficio apostólico. Matías fue contado como uno de los 12. La Biblia lo dice que Matías fue contado como uno de los 12. Pero algunos dirán, bueno, pero han echado suerte. Pedro estaba en la carne. No había llegado el Espíritu todavía. Bueno, hemos aprendido nosotros cuando tuvimos la conferencia con el hermano Walter sobre el decreto de Dios. No recuerdo bien el versículo del proverbio, pero leí un proverbio que decía que aún hasta la suerte es manejada por Dios. No hay casualidad, no hay azar, aún hasta la suerte. ¿Sí? ¿O ustedes creen que cuando estaba hundiéndose el barco con Jonás y con toda la tormenta que estaba, dice que ellos echaron suerte para ver sobre quién estaba la maldición? ¿Qué casualidad cayó justo sobre Jonás? O sea que lo deschavó los dados. No, hermanos. Dios, en su soberanía y en su decreto absoluto, Él determina todas las cosas y aún hasta lo que nosotros pensamos que es suerte. ¿Me entienden, hermanos? Por eso es que profundizando esto, nos damos cuenta de que apóstoles forman parte de los 5 ministerios, pero también como oficios de dones ministeriales, porque la palabra apóstol significa enviado. Algunas personas me preguntaron, ¿y si ya no es apóstol? Porque le dicen, pastor, hermanos, la palabra enviado es la palabra del oficio. Mi tarea y mi oficio apostólico es desarrollado, pero mientras yo tenga una congregación y ejerza tarea pastoral, yo soy su pastor. ¿Sí o no? Exactamente. ¿Por qué? Porque algunos buscan las chapas. A mí no me diga pastor, yo soy profeta. A mí no me diga evangelista, yo soy apóstol. No sirven las chapas. ¿Qué es lo que sirve? El oficio. ¿Cómo uno va a operar? Hermanos, la Biblia dice que habrá 12 nombres de los apóstoles en la ciudad celestial. Bueno, mi nombre no va a estar allí. Ya están ocupadas por 12 grandes apóstoles. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Como que hay otros también que han sido llamados para el oficio, porque el don, el regalo, es una habilidad especial que Dios da a quien quiere y como quiere. ¿Para qué? Para ejercitarla para el beneficio de los santos de la iglesia. Tenemos, número 1, apóstoles, número 2, profetas. Esto está en Romanos 12:6 y Efesios 4:11. Tenemos, número 3, don de sanidades. Ya lo vamos a leer esto. 4, don de milagros. 5, don o diversos géneros de lenguas. Ya vamos a explicar esto también si nos alcanza el tiempo. 6, evangelistas. También figuran como dones. Y no necesariamente todos los que tienen don de evangelista es un ministro de evangelista. Ya vamos a explicar esto. Número 7, pastores. Número 8, de servicios o de ayuda. Número 9, de enseñanza. Número 10, el don de la fe. Número 11 es el don de exhortación. Número 12, discernimiento de espíritus. Número 13, de misericordia. Número 14, los que ayudan. Y número 15, los que administran. Estos son los que resalta la Escritura.
Pero vamos a ver algunos motivos puntuales acerca de los dones y vamos a empezar a profundizar un poquito. ¿Dónde se hace mención muy claramente acerca de los dones? Recién estuvo Gustavo enseñando acerca de la ordenanza de la Santa Cena, ¿así es? De la mesa del Señor, ¿sí? O del partimiento. Es escritural decirlo así. Pero inmediatamente en el capítulo 12 nosotros tenemos un serio problema cada vez que vemos un número y un subtítulo, pensamos que es otra cosa. No, todo esto es dentro del mismo contexto. Los manuscritos originales no tenían ni capítulo, ni versículo, ni subtítulo, ni nada. Eran cartas, ¿sí? Y eran cosas que fluían naturalmente. Entonces todo esto está dentro del mismo contexto. Entonces, la evidencia de los que participan en la mesa del Señor es que todos sean creyentes y que todos sean regenerados y que tengan la vida espiritual de Cristo. Pero acá comienza diciendo lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cómo son los dones espirituales? Los talentos son naturales, los dones son espirituales. ¿Qué son los talentos? Son habilidades naturales para hacer cosas, pero los dones son habilidades sobrenaturales, celestiales, divinas para hacer cosas. En el caso de los talentos, que son muy importantes, uno puede utilizarlo para la obra del Señor, pero no es lo mismo los dones espirituales que los talentos. Uno puede tener un talento natural de hablar espontáneamente, pero a lo mejor no tiene el don de la palabra. ¿Se da cuenta? Porque la verdad que hoy en día hay muchos que hablan y te envuelven, pero te venden un buzón y ya no hay buzón, ¿no? Te lo venden. ¿Pero por qué? Por la habilidad natural que tienen para hablar, pero no tienen el don de la palabra. Por lo tanto, algo sucede allí. Hay una diferencia entre lo que es talentos naturales y dones. Uno puede tener un excelente talento musical. Hay un ejemplo bíblico en 1 Samuel 16, cuando Saúl estaba atormentado por un demonio. Había gente que sabía tocar y Saúl buscaba a alguien. Saúl era un rey. ¿Ustedes creen que no habrá tenido músicos excelentes? Por supuesto que sí. Tenían cantidad de músicos excelentes. Pero Saúl quería a alguien que sepa tocar. Pero sin embargo, alguien dijo: conozco a un hijo de Isaí que no tan solo sabe tocar, tiene algo más. Tenía 7 características y la que más resaltaba: Dios está con él. Entonces, ¿qué encontramos acá? De que es necesario que podamos no ignorar acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie puede hablar por el Espíritu de Dios. Dice, llama anatema a Jesús. Anatema significa maldito. Está diciendo, cuidado, deben saber esto. Ya en ese entonces Pablo estaba entendiendo de que algo estaba pasando en la iglesia. Había quienes llamaban a Jesús maldito, pero no lo hacían abiertamente, porque seguramente lo agarraban de acá de la patilla y lo sacaban afuera. Algo lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo por medio de lenguas que no provenían de Dios y que porque la gente decía son lenguas espirituales, le permitían. ¿Qué dice Pablo? No deben ignorar. Y ese es el problema, que en cuanto a la manifestación de los dones espirituales, al no tener conocimiento de la palabra de Dios, muchos ignorábamos y se puede seguir ignorando. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ahora bien, y este es el versículo que quiero usar como base para la enseñanza de toda esta noche. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué tiene que resaltar? Que los dones no lo da el Padre, sino el Espíritu Santo.
El don es el Espíritu y es dado por el Padre. El don. Pero los dones, las habilidades, la da el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? Y hay diversidad de ministerios. ¿Cuántos son los ministerios? Solamente 5. No es correcto decir, aunque muchas veces se lo aplica incorrectamente, yo pertenezco al ministerio de alabanza, yo pertenezco al ministerio de danza, yo pertenezco al ministerio de intercesión. No es correcto decirlo, es más fácil decir al servicio de alabanza, al servicio de la intercesión, al servicio de la oración. ¿Pero por qué? Porque solamente hay 5 ministerios que son constituidos por Jesucristo. Y acá dice, hay diversidad de ministerios, que son 5, pero el Señor, habla de Cristo, es el mismo. O sea que acá queda claro que los dones, ¿quién los da? Los dones. Preste atención. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién constituye el ministerio? Es Cristo. Vamos de nuevo para que se les grabe. ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién reparte los dones a la iglesia? El Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede tener ningún don. Ninguno. Puede tener habilidad natural, puede tener un regalo o un don, pero no del Espíritu Santo, sino también hace referencia al espíritu del mundo. Porque Satanás también hace milagros, señales, maravillas, prodigios, pero engañosos, mentirosos. Entonces, el Espíritu Santo es el que da los dones y los ministerios por Jesucristo. Diga conmigo, pero. No, ese no es pero. Diga conmigo, pero. ¿Quién es el que manda? Diga conmigo, el Padre. ¿Qué dice allí inmediatamente? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, Adonai, Elohim, el Padre, el Altísimo, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Voy a dar el ejemplo más contundente de que alguien puede tener muchos dones e incluso ministerio, pero si el Padre no lo autoriza, no lo puede hacer. ¿Usted sabe quién es el que tenía todos los dones y todos los ministerios acá en la tierra? Cristo Jesús. Pero Juan capítulo 5, 19 dice, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace de la misma manera. Jesús nada hacía porque todo lo que hacía era conforme a la voluntad del Padre. Este versículo dice que el Espíritu es el que da los dones. Muchos pueden tener dones espirituales. Y también dentro de la iglesia hay quienes recibieron los ministerios constituidos por Cristo. Y Cristo constituye, no capacita para ministerios. Porque capacitarme es ir a estudiar para ser apóstol, para ser profeta, para ser pastor. Y la capacidad no es lo que Dios hace. Cristo ha constituido. Cuando vemos nosotros la constitución, Jeremías 1:5 dice, antes que nacieses te santifiqué y antes que te formases en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Está hablando de que hay una constitución eterna, desde la eternidad. Has nacido para ser un ministro de Dios. Has nacido para cumplir este servicio a la iglesia. Sin embargo, hoy en día pareciera que es cuestión de sacarme un saco y ponerme otro. Y esto es lo que no hace referencia a esto. Debemos entender principalmente de que Jesús tenía todos los dones y todos los ministerios, pero sin embargo Él no hizo nada por sí mismo, sino lo que el Padre le ordenaba hacer. ¿Por qué? Porque las operaciones, ¿se entiende? Las operaciones que Él hace en todas las cosas y en todos, pertenece al Padre. Por esa razón es que una iglesia puede estar enriquecida de dones y de ministerios. Una iglesia puede tener muchos dones, una diversidad,
pero cuando el Padre determina cuándo se van a usar y de qué manera se van a usar. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. En esa descripción de los dones espirituales, necesitamos nosotros empezar a ver, por ejemplo, que el don de apóstol, como el ministerio de apóstol, esta palabra genéricamente significa enviado. Esa palabra, por los apóstoles o los discípulos a quien Jesús los llamó, ellos no dijeron, ¿após qué? ¿Vas a ser mi apóstol? ¿Após qué? No, porque ellos conocían esa palabra, porque esa palabra es una palabra griega. Y ya muchos años antes, cuando el imperio griego era una potencia, ustedes saben que primero fue Babilonia, luego los medos y los persas vencieron al imperio de Babilonia y los medos y los persas tomaron el gobierno del viejo continente. Y más tarde ellos se dividieron porque eran dos, por eso la imagen de Daniel ve como de un oso más levantado que del otro. Vino Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. ¿Conocen la historia de Alejandro el Magno? Un estratega impresionante, y por eso es que la visión de Daniel lo veía como un leopardo con 4 alas por la rapidez con que conquistó el imperio de los medos y los persas. ¿Por qué tenía esa habilidad para gobernar, para conquistar y para hacer todo esto? Porque era un estratega. Y Alejandro Magno ya llamaba a sus cuadrillas de ejércitos, no más de 12 personas, 15 personas, él les llamaba grupos apostelos. Grupos apostelos. Esos grupos apostelos no eran cualquier soldado, sino que eran una élite más preparada, mayormente entrenada, con una precisión inmediata para utilizar sus armas y para seguir las órdenes de Alejandro Magno. De ahí viene la palabra apostelos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos y Él los constituyó apóstoles, ellos pensaban, porque nunca se dieron cuenta, hasta incluso cuando ascendió a los cielos, de que estaba hablando de un reino espiritual. Ellos pensaban que Jesús era el libertador de los romanos, que ahora le tocaba al pueblo de Judea, a los israelitas, levantarse contra el imperio de Roma. Y por esa razón es que cuando Jesús dice, ustedes serán mis apostelos, dijeron, bueno, vamos a prepararnos para la guerra. Pero Jesús, cuando le dio instrucciones, no le dijo cómo usar un arma. ¿Cómo vamos a vencer? Con la palabra. Por eso le dio instrucciones en la palabra, para que le enseñase a predicar. No era muy ortodoxo ganar una guerra hablando, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué vemos nosotros acá? Que esta palabra enviado fue tal cual la estrategia que Dios había revelado para poder hacer que el mundo antiguo conociese a la iglesia. Por eso es que primeramente constituyó apóstoles. Era lo primero que Cristo estableció para el gobierno de la iglesia, porque la iglesia necesitaba evidencias contundentes de que había un Dios detrás de ellos que los respaldaba. Por eso es que los apóstoles tenían grandes señales, milagros, prodigios. Era tremendo lo que sucedía. Pero la pregunta es, ¿todo lo que se dice en milagros hoy, en siglo XXI, pertenece a Dios? ¿Todo lo que son señales, maravillas, pertenecen a Dios? El mismo apóstol Pablo dijo que, profetizando de los tiempos finales, antes del advenimiento de Cristo, el inicuo, el hombre de pecado, cuyo advenimiento es con gran señal y poder y obras milagrosas, engañosas, mentirosas, que Dios había autorizado por medio de un espíritu de engaño para que se pierdan. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no necesitaba de esa evidencia, porque esa evidencia, ¿saben para quién dijo que era Jesús? Las señales y los milagros para los incrédulos. Y supuestamente en la iglesia no hay incrédulos, ¿no? ¿Y por qué queremos ver milagros? Ahora, ¿Dios hace milagros? Por supuesto, es soberano. ¿Dios utiliza hermanos para que haya milagros? Por supuesto, pero lo hace según las operaciones del Padre. ¿Te pasó alguna vez que fuiste con una fe impresionante para orar por sanidad y se murió esa persona? A mí me pasó. Y quiero que sepa que no es nada lindo, porque uno va con fe.
Y todos los familiares se ponen para atrás y esperan que vos vayas y pongas la mano y esa persona se sane. Y uno que dice, es que no tenía fe. No tenía fe, por eso no hizo nada el Señor. Lo culpamos al pobre, ¿no? No tenía fe. Acá empezamos a discernir, hermanos. ¿Acaso usar de los dones de sanidades, de milagros, de señales es una lotería? ¿Es cuando suceda? Ustedes habrán visto testimonialmente que la Escritura, Pedro no le preguntó si tenía fe o no tenía fe al paralítico que estaba a la puerta del templo. El que estaba lleno del Señor era Pedro. Él dijo, lo que tengo, te doy. ¡Pah! Lo paró y afirmó sus tobillos, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro había recibido directamente de Jesús las señales que lo iban a seguir. La iglesia primitiva era poderosa en hechos. Hechos de los Apóstoles 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Sin embargo, estamos nosotros viendo que hoy en día hay cosas muy peligrosas que suceden como estas. En el sentido específico, los 12 apóstoles, incluso Pablo, ellos recibieron el don y fueron acreditados por las señales de su apostolado. En otros pueden ser y aún hacer el oficio de apóstol reconocidos por la iglesia local. O sea que, ¿puede haber tarea apostólica? Claro que sí. Por eso usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles y no termina con una salutación esa carta de Lucas. Capítulo 28 queda como en suspenso, ¿no? ¿Por qué? Porque los hechos apostólicos pertenecen a la iglesia y no al individuo. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que tenga el don o dos personas que tengan el don de apóstol, pero el que va a tener el don de apóstol va a guiar a la congregación, a la revelación, a la convicción, al amar la palabra y a empezar a ver todas las condiciones que la Escritura dice. Ahora, tenemos nosotros el ministerio del profeta. Específicamente se tratan de aquellos que han sido dotados para recibir un mensaje de revelación especial de Dios y ser guiados por su declaración auténtica de parte de Dios. Yo no sé cómo hay tantas personas que sin temor dicen, Dios me ha dicho. Hay que tener mucho cuidado. Nunca emplee esa palabra, Dios me ha dicho, si usted no sabe si es así. Porque la Biblia dice, ay de los que dicen que yo dije esto y no lo he dicho. Hay algo contundente. Y acá vemos nosotros de que hoy en día se ha reemplazado el don o el ministerio del apóstol por el agorero disfrazado de cristiano. ¿Por qué? Porque hoy en día es fácil llamar a una persona al frente, decirle que te va a dar una palabra, obviamente primero le pasa el sobre por abajo para que te ponga un dinero y inmediatamente te dice, ¿vas a casarte con una mujer millonaria? ¿Vas a tener tu empresa? ¿Te veo en las naciones? Eso, hermano, no son palabras de profeta. Un profeta de parte de Dios es un profeta correctivo, exhortativo, disciplinario y puntualmente te presenta delante de Dios cara a cara. El profeta te dice, usted, hermano, deje de cometer adulterio porque su esposa cree que usted le es fiel. Le aseguro que ninguno más va a querer pasar a recibir una palabrita. ¿Por qué? Porque el profeta es un mensajero de parte de Dios y Dios habla para corregir. Pero ¿qué es lo que entendemos hoy en día? De que muchos están usando el manto, el ministerio profético simplemente para sacar sus propias ventajas. Este es un punto que hoy en día debemos nosotros empezar a concluir sin verdad. El ministerio de esos verdaderos profetas están siendo efectivos o no en este tiempo. ¿O qué tipo de profetas son los que se están manifestando hoy en día? Entonces, para poder comprender esto, necesitamos conocer la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo, la palabra profética más segura la tenemos nosotros, es la Escritura. Y cada vez que haya alguien que diga algo de parte de Dios, pero no es escritural, deseche, porque es así. Dios no se va a contradecir bajo ningún aspecto. Muy bien, vamos a ver rapidísimo el don de sanidades. Es una capacidad sobrenatural que Dios da para sanar enfermedades. Para sanar enfermedades. Muchos usan el eslogan en sus campañas de milagros y sanidades. Clama a mí y yo responderé.
pero inmediatamente lo llevan para la sanidad y eso no tiene nada que ver con la sanidad porque el contexto dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos ocupan eslogans simplemente para manipular a la gente e incluso pretender manipular al Espíritu Santo de Dios para hacer algo que a lo mejor Dios no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que este don es dado especialmente para respaldar el mensaje del Evangelio que anunciaban la resurrección del Mesías y que señalaba que los mensajeros eran verdaderamente enviados por el Señor. Por lo tanto, ¿qué debemos ver nosotros? Que los dones de sanidad funcionaban literalmente con toda su plenitud en el primer siglo porque era necesario establecer a la iglesia. Pregunta, ¿que acaso Dios ya no sana? No, sí sana. ¿Usa hermanos que tienen dones? Sí, porque los dones son irrevocables, igual que los llamamientos. Pero no nos olvidemos que las operaciones es de Dios Padre. Si Dios quiere, te sana. Y si Dios quiere, no te sana. ¿Por qué? Porque así le ha placido a Él. Nos cuesta entender, ¿por qué? Porque traemos nosotros una imagen de un Dios romanista en la cual pareciera de que Él está compadecido de todo y que quiere ayudarte en todas las cosas. Amados hermanos, entender la soberanía de Dios y entender el decreto de Dios, que Dios ha preordenado y preestablecido todas las cosas desde la eternidad, nos ayuda a comprender de que cuando Dios respaldó a los apóstoles, a la iglesia primitiva, era necesario porque se tenía que evidenciar de que en el mundo había llegado un nuevo modelo de vivir, Cristo. Y Cristo manifestaba, respaldando por medio de estas señales a los apóstoles. Veamos rapidísimo el versículo, capítulo 12, 1 Corintios. Dice el versículo 7. Ya vamos a ir terminando. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para qué ha recibido dones espirituales? Para provecho. ¿Provecho personal? No, para provecho de la iglesia. ¿Alguna vez usted se despertó y sintió que su mano lo estaba estrangulando? Y la otra salió al rescate y lo agarró y la puso detrás de la almohada. No estaría bien de la cabeza si alguien hace algo así, ¿no es cierto? Pero todo nuestro cuerpo, sí o sí, va dirigido por la cabeza. Y si algún miembro de nuestro cuerpo se agrede a sí mismo, algo no anda bien. Muy bien, la única alternativa de que haya una mano que te agreda es que no sea la de tu cuerpo. Que sea la mano de otra persona que te está dando de puñetazo. Y vos no puedes decir, ¿qué le pasa a mi cabeza que me golpea la mano? No es tu cabeza, es la cabeza de otro. Dentro de una congregación puede haber muchos que pertenecen a la iglesia de Cristo y a otros que no son. Hace poco hemos hablado de lo que son hijos de Dios e hijos del diablo. La Biblia identifica a Dios el Padre y también al Padre el diablo. ¿Sí o no? Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Por lo tanto, acá vemos nosotros que aún dentro de una congregación puede haber dos tipos de manifestaciones. ¿Quién agrede a otro si supuestamente es del mismo cuerpo? Evidentemente porque no es de la iglesia de Cristo, porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Que los dones son para provechos. Los dones no son ni para mostrarlos en campañas, ni para fanfarronear a la gente. No, los dones son para que la utilidad sea para el crecimiento de la misma iglesia. La iglesia misma se va surtiendo de los dones y edificando por lo que Dios le ha dado. Por eso dice el versículo 8, porque a este le es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Siempre resalta por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Soberanía pura de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero también los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos, dice, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hermano, si usted está celoso del hermano que hace estos tipos de dones, no se la agarre con el hermano. Porque dice, Dios lo hizo y lo puso como Él quiso. Él es el que edifica su iglesia. Él es Dios. Y por eso vamos a ver nosotros que es necesario entender acerca de los dones espirituales. Muy bien, vamos a ir más rápido. Milagros es la capacidad sobrenatural para hacer prodigios tales como resucitar muertos. Son señales muy importantes para los incrédulos. En ese momento vemos que han sido de gran utilidad. Gran utilidad. Ahora, ¿usted escuchó en estos últimos años de que han habido testimonio de personas que estuvieron muertas y revivieron? ¿Sí o no? Sí, que puede ser cierto. Claro que sí. ¿Pero impactó al mundo? No. Y miren que resucitó un muerto. Le aseguro que si algunos de los que están acá pasa la mejor vida, pero de pronto vuelve, y viene Crónica TV, vienen todos los canales, vienen todo el mundo, va a ser un suceso del momento y no va a cambiar nada. ¿Sí o no? ¿Por qué no sucede eso ahora y antes sí? Porque era necesario que inicialmente toda la gente pudiesen comprender que los que estaban oficiando esos milagros y esas señales venían respaldados de Dios. Pero cuando dejamos de lado la soberanía de Dios y se quiere a toda costa mostrar señales y milagros, allí es donde opera Satanás con pleno engaño, porque es el padre de la mentira, para engañar, para disfrazarse y para hacer cosas que no convienen. Las lenguas es la capacidad sobrenatural de poder expresarse en otro idioma sin haberlo estudiado. Muy bien, una cosa es el don de lenguas y otra cosa es el hablar en lenguas. El apóstol Pablo hace referencia de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden decir, no se pueden traducir. No hay traducción para lo que es la expresión espiritual, que en algunos casos son ciertas. No es total, no es una regla. No es que todos los que son miembros de la iglesia de Cristo tienen que hablar en lengua. Algunos interpretan, dice, si no has recibido el Espíritu Santo, no vas a hablar en lengua. Y si tenés el Espíritu Santo, tenés que hablar en lengua. Y algunos le enseñan a hablar en lengua. Le hacen practicar. Lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 no es el don de lenguas, sino que ellos hablaron lenguas. ¿Y qué lenguas hablaron? Lenguas idiomáticas. Porque era el día de las fiestas de los tabernáculos, el día de las fiestas de las semanas, y habían venido de todas las regiones, de distintos lugares, de distintas lenguas. Entonces el Espíritu Santo tomó las lenguas de ellos y ellos empezaron a hablar en el idioma que los demás escuchaban y decían, se maravillaban, decían, ¿cómo es esto si son vulgares? No tienen letra, no tienen estudio, hablan nuestro idioma, y glorificaban al Señor. Eso es el hablar en lenguas. Ahora, esto es lo peligroso que resaltaba Pablo. Cuando algunos ignoran acerca de los dones espirituales,
Muchos pueden estar hablando lenguas extrañas y esas lenguas extrañas que no tienen traducción se manifiestan puntualmente para blasfemar y ofender el nombre de Jesucristo. Ahora, es muy importante y muy contundente ver lo siguiente. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. Dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal. Lea conmigo lo que sigue, fuerte. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Muy bien, este don no tiene propósito alguno dentro de la iglesia, porque aparentemente toda la iglesia tiene que ser creyente. Ahora, las lenguas espirituales, que Pablo dice, yo no niego que la tenga, dice, es para edificación personal. ¿Qué dice? Si no edifica otro, hacerla en intimidad, callado. ¿Se entiende? Ahora, están algunos arriesgados, peligrosos y exagerados que dicen, yo lo estoy entendiendo. Yo le estoy entendiendo lo que dice. Sí, puede recibir inspiración, pero diabólica. Porque los gemidos indecibles del Espíritu ni Satanás lo entiende. Son indecibles. La interpretación de las lenguas no son para las lenguas o para lo que habla el Espíritu, sino para las lenguas idiomáticas. Es que si el hermano empieza a hablar en alemán, ¿sí? Y nadie entiende el alemán, la hermana recibe la interpretación del alemán y traduce lo que dice. ¿Pero usted cree que yo necesito escuchar que Cristo es el Salvador de mi vida en alemán cuando yo creo? No, eso sería si él está allá en el bar alemán o en el club alemán, ¿sí? Y está lleno de alemanes y que no entienden el castellano, y eso sucede. Por lo tanto, el Evangelio ha trascendido a través de la historia a todo el mundo. Por esas razones que ese tipo de don de las lenguas idiomáticas solamente está manifestado por la operación del Padre cuando Él quiere y donde Él quiere. ¿Me está entendiendo? Ahora, hay muchas personas arriesgadas que se ponen a interpretar lenguas que son indecibles. ¿Saben qué sugiere la Biblia? Cuando alguien está hablando lenguas que son indecibles, que un hermano maduro le diga, hermano, me gozo que te estés edificando, pero hacelo para vos o hacelo en tu casa, porque nadie más se edifica. Y cuando algo se manifiesta en forma independiente, es egoísta y ya no es para provecho para otro. ¿Se está entendiendo? Cuando uno está en intimidad, uno puede llorar, puede gemir, puede hablar esas lenguas que el Espíritu es el que habla, pero te estás edificando, tu espíritu se edifica. Otras personas dicen, no, yo estoy hablando en lenguas para que el demonio no me entienda. Es una estrategia. Hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nunca la Biblia nos lleva a estar tan pendientes de los demonios. La Biblia dice que si hay un demonio, échalo fuera. Y listo. Ni que lo ates, ni que lo prendas, ni que lo reprendas, ni lo apagues, ni lo mandes al fuego, ni lo pases por el abismo. No. Él dio autoridad para echar fuera demonios. ¿A dónde? Problema de los demonios. Pero hay gente que está tan pendiente. Ejercitamos la autoridad, por supuesto, porque somos la iglesia y Cristo es la cabeza. Pero como Él quiere y como Él lo ha recibido en operatividad del Padre. Y eso no nos debemos olvidar porque la iglesia necesita los usos de los dones, pero especialmente en la actividad de obediencia al Padre, como Él ha determinado, como Él dice. Los evangelistas, estoy avanzando rapidísimo, hermano, porque sé que el tiempo es corto. Los evangelistas, como ministerio, ¿se ha puesto a notar que la iglesia tradicional manda a los evangelistas a la calle? Lo sube a un barco y lo manda afuera, lo manda con un megáfono a la vereda. La iglesia manda a los evangelistas a armar una carpa en el campo. La tarea del evangelista es para evangelizar a la iglesia.
5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es la función del evangelista? Porque la que predica es la iglesia. El evangelista tiene la responsabilidad de tomar a los creyentes recién nacidos, ¿sí?, a los recién nacidos, y enseñarle el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. El evangelista tiene el campo de trabajo más grande dentro de la iglesia, porque por mandar a los evangelistas fuera, la iglesia carece de conocimiento del reino. Y eso es un ministerio puntual, importante. Es el don dado para predicar el evangelio y la enseñanza a los recién convertidos para la edificación de la iglesia por medio de este ministerio. ¿Me está entendiendo? Por esa razón es que la iglesia debe estar tan preparada para predicar el evangelio, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Los pastores es el don recibido de parte de Dios para guiar, cuidar, proporcionar alimento y proteger al rebaño de Dios que Él le ha encomendado. Por lo general, lo que están ministrando con esta categoría de ministerio ejercitan también el don de la administración, el don de la exhortación, el don de la consolación. Y por esa razón vemos nosotros de que la iglesia puede ser contenida por medio de la eficacia de estos dones espirituales. El don de servicio y de ayuda es por lo general el que más se utiliza dentro de la iglesia. Cuando alguien te pregunta, ¿qué don tenés vos? ¿Saben? La mayoría pone don de servicio. Pero el don de servicio y el de la ayuda, que son 2 dones diferentes, pero se lo puede poner en el mismo ejercicio, es muy necesario. Es muy necesario. Dentro de la palabra dice lo que el Señor había puesto. Si quiero lo veamos rapidísimo en 2 Corintios 12. Dije segunda, perdón, primera. Vamos a ver que es necesario. Dice, ¿a dónde estaba el versículo 7? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y acá aparece, ¿para qué están los de ayuda? Para provecho. Para que, dice, porque a este es dada, a uno es palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro de fe por el Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros de profecías, otro de discernimiento de espíritu, otros diversos géneros de lengua y otros interpretación de lenguas, y todas estas por el mismo Espíritu. Cuando vemos nosotros de que todos estos dones son importantes, es necesario resaltar que el que ayuda a lo mejor no tiene palabras de ciencia, no tiene palabra de conocimiento, no hace milagros, no tiene discernimiento del Espíritu. Y uno dice, ¿pero para qué estás, hermano? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Cuál es tu función? Y pareciera que dice, no, bueno, este hermano, ¿y qué lo podemos poner al hermano? Y no sé, saca la telaraña. Amados hermanos, es muy importante entender que nuestro Señor en todas las cosas está enseñándonos que somos importantes, porque los que ayudan son los que empujan, los que no necesitan que se le digan 2 veces las cosas, no están ajenos ni ausentes de la actividad, los que tienen una sensibilidad para la colaboración innata, impresionante, que apenas alguien está por hacer un esfuerzo, ese hermano ya está allí para ayudar. Ese don, que por lo general es silencioso dentro de la iglesia, es el que más sirve al Señor, porque se identifica con Él. Él vino a servir. Él vino a servir y no a ser servidos. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que nutrirse de esto. ¿Por qué? Porque de esa manera empieza a ver que lo que yo no tengo, el hermano lo tiene. Ahora, la ayuda, esta clase de ayuda, que es lo que nosotros vemos acá, lleva implícito la obediencia y el servicio.
Vamos rápido. El don de la exhortación. Ese don es dado para animar, para consolar y para amonestar conforme a la Escritura. Muchos quieren ser maestros en su propia opinión. Santiago 3:1 dice: no te apresures a ser maestro porque sabes que tendrás mayor condenación. Lo que tenemos que entender principalmente es que aquellos que tienen el don de la exhortación van a exhortarte con todo el rigor de la palabra, pero el amor es la esencia de esa exhortación. Y no hay nada más hermoso que ser exhortado por alguien que practica el amor, que tiene amor para dar. ¿Por qué? Porque aunque sea duro el caño que nos pegue, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Vemos nosotros que hay una realidad espiritual diferente. Voy más rápido, hermano, porque sabemos que es tarde. Discernimiento de espíritu. Muy bien, esto quiero aclarar. La Escritura, cuando habla acerca del discernimiento del espíritu, de espíritus, por lo general, cuando se ignora la palabra, se lleva dirigido principalmente a la sospecha de que si una persona es de Dios o es del diablo, ¿no? Entonces, allí podemos caer nosotros de que esa persona es una bruja, ¿sí? Está sentada. Y empezamos, mira, es una bruja, ¿sí? Mira cómo pone los dedos. Yo también lo hice, hermano. Hay que tener discernimiento, decimos otra vez, ¿no? Hermanos, Jesús dijo que hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Hasta puede predicar. Y la gente decía: amén, hermano, qué glorioso. El discernimiento de espíritu no hace referencia a la persona, sino a la palabra que está dando esa persona. El discernimiento de espíritu es cuál es el mensaje que están recibiendo. Hoy la iglesia en todo el mundo carece, muchos carecen del discernimiento de espíritu, porque cualquier palabra la reciben y la dicen bienvenidos. Y cualquiera que recibe y dice bienvenido está en maldición. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Ese discernimiento de espíritu que el apóstol Pablo está haciendo referencia en cuanto a los dones espirituales, necesitamos ver que Satanás, como el padre de la mentira y de todo engaño, pone con mucha evidencia todo su deseo de engañar y confundir a la gente. Él no prohíbe que se predique, pero que se predique mal. Y cuando alguien utiliza la fuente incorrecta, el resultado va a ser incorrecto. Por eso es que nosotros estamos haciendo mucho hincapié ya de hace un año o no sé, un poquito más, que necesitamos consumir Biblia, aprender, adoctrinarnos, formarnos, ejercitarnos conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las fábulas te llevan a caer en el engaño. Entonces, el discernimiento del espíritu es un don incluido en la iglesia para la revelación, principalmente del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lo que usted tiene en su mano. ¿Qué tiene usted en su mano? Bueno, pero si usted la tiene en la Biblia para espantar demonios en la mesita de luz, en el Salmo 91, no sirve. Porque los de la iglesia primitiva no tenían más que manuscritos del antiguo pacto y algunas cartas que no estaban todavía terminadas. No se había formado el canon bíblico. Recién en el tercer siglo se formó el canon bíblico. Por lo tanto, lo que se necesitaba era discernimiento de espíritu. Lo que Pablo hizo con Pedro cuando vio que estaba judaizando, lo reprendió porque estaba saliéndose del evangelio de Jesucristo. Y Pedro puede haber dicho: pero ¿dónde está la Biblia? No hay Biblia, Pedro. No tenemos Biblia. Tenemos la ordenanza del Señor instituida en nosotros. ¿Por qué necesitamos entender? Porque el discernimiento del espíritu es conforme a la palabra escrita en tu corazón y en tu mente por el nuevo pacto. Es otra evidencia de lo que están en pacto con Cristo. Ese verdadero pacto de Jesucristo es que escribirá sus leyes en sus mentes y en sus corazones, y nadie necesitará que le diga: conozca al Señor, porque todos me conocerán. Porque cuando usted escucha algo, por ejemplo, hay quienes, estos grandes apóstoles mundiales, ¿no?, que andan hoy en día, algunos están diciendo que existe la posesión angelical, que un ángel viene y te posee, entonces vos podés dar profecías del reino de Dios.
Yo no necesito que un ángel me posea si tengo el Espíritu Santo de Dios. Yo no voy a rebajarme a que un ángel me posea, con perdón a los ángeles, pero teniendo el Espíritu Santo de Dios no necesito esto. Hay otros súper ungidos que andan diciendo que ya Cristo se está materializando en distintos lugares predicando. ¿Han escuchado esto? Yo lo escuché, son blasfemias. Y muchos andan diciendo incluso que muertos se están resucitando y predicando en distintos lugares también. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque al no haber palabras, y aquel que no tiene la palabra de Dios en su corazón, ¿sabe qué hace? Recibe todo esto. Pero aquel que tiene el Espíritu de Cristo y la palabra, el Espíritu rechaza. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu rechaza. Pero cuando algo es bíblico, por más duro que sea o por más que no lo entienda mi mente, mi espíritu da testimonio de que esto pertenece al Señor. Entonces el discernimiento de espíritu no se trata de saber si la que está sentada ahí es una bruja o no. ¿Cuál es el problema que hayan sentado brujos acá? ¿Hay más poder de ellos que de nosotros? La Biblia dice mayor es que está con nosotros que está en el mundo. A lo mejor lo trajo Dios para que se convierta, ¿no? Pero antes andábamos nosotros viendo, ese me está haciendo el vudú. El discernimiento de espíritu es para saber que si lo que se está predicando es bíblico. Hace un par de semanas cité una frase del doctor Adams: el lugar más peligroso del mundo es detrás de un púlpito. Porque si alguien dice algo que el Señor no dijo, ay, dice el Señor. Y a eso tenemos que apuntar nosotros. Discernir. ¿Cuál es el ejercicio de la iglesia en el discernimiento? Hebreos 5 dice, los que han alcanzado madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Los que han alcanzado madurez son los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento entre el bien y el mal. Ejercitados. ¿Por qué? Porque esos sentidos saben perfectamente qué está bien y qué está mal y no van a hacer lo que tienen que hacer. Por eso, amados hermanos, debemos continuar con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Mucho más porque tenemos la palabra profética más segura. Dice el otro don que vamos a escuchar es el don de misericordia, ¿sí? Este es puntualmente un lugar donde está el campo de servicio. La misericordia se la ejercita y se la aplica. Puede aplicarse a las tareas tales como socorrer a los necesitados, a los enfermos, consolar a las viudas y a los huérfanos. Esto es el evangelio verdadero que dice Santiago 1:27. Ese es la verdadera religión que dice Santiago, ¿sí? El ejercicio de la piedad, el ejercicio de la misericordia de los necesitados. ¿Qué tiene la iglesia hoy en día? Mucha gente que necesita consolación, que necesita ayuda, que necesita una contención. Pero ¿a dónde está direccionada? De que toda la iglesia esté unida haciendo empanadas para que el pastor se vaya de viaje. Eso no es así, hermano. Eso no es así. La Biblia enseña de que el don de la misericordia, que algunos lo tienen, lo sepan aplicar con sabiduría, porque hace falta, hermanos. Hace mucha falta. Es ese hermano que llama por teléfono cuando alguien no vino y le pregunta si está bien y si necesita algo. ¿Sí? Inmediatamente va a socorrer. Pero cuando alguien no ejercita el don, te ganan los chismosos primero. Primero hablan para saber por si está enojado con alguien, por qué no ha venido. Entonces, usted tiene que entender, hermanos, que la Biblia nos enseña a edificarnos. Y la ayuda, la misericordia es tan importante dentro de la iglesia, por eso se sostiene sin necesidad de nada del mundo. Todas las cosas las ha dado Dios para la iglesia. Muy bien, el don de repartir. Este don lo tiene algunos, no todos, pero es necesario. ¿Qué es el don de repartir? Usted dirá, ¿qué hay este don de repartir? Anótenlo en Romanos 12:8. Romanos 12:8 está enumerado como el don de repartir. Tiene que ver con la distribución voluntaria, de acuerdo a lo que prospera. Esa persona no tiene problema con el diezmo, ni tiene problema con la ofrenda, ni con la misericordia, ni con la dádiva. ¿Por qué? Porque Dios le da semilla al que sabe sembrar, dice la palabra, ¿no?
Pero ¿qué hace una persona que ejercita este don? No tiene problema en repartir. ¿En qué sentido? En dar al hermano lo que está necesitando. Estas son cosas de que en el siglo XXI casi nadie tiene. ¿Quién tiene el don de repartir? No, tenemos todo el don de pedir. ¿Por qué? Porque pareciera que es lo que viene en la iglesia. Dame, 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 dame. Pero cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, vio que habla de 4 tipos de terreno, ¿se acuerda? Uno era en el camino, entre espinos, entre pedregales y buena tierra, ¿sí? Y que habla de frutos, 100 por 1. Habla de ganancia que produce el reino. El contexto, que para muchos es un contexto evangelístico, no es ese. El contexto está en el mismo capítulo de Lucas, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Está diciendo de que había muchas mujeres que servían al Señor con sus bienes. Susana, la esposa del intendente Chuza, y empieza a nombrar varias mujeres que estaban allí. Esas mujeres eran mujeres pudientes. ¿Y saben qué hacían ellas? Ellas no hacían otra cosa más que solventar el ministerio de Jesús. ¿Jesús qué hacía? Administraba, él tenía 12 familias para mantener. ¿Usted cree que lo había raptado? No, cada apóstol tenía su familia. Y ellos tenían que sostener a su familia. ¿O usted cree que Jesús fomentó 12 vagos para que no trabajen? No, hermanos. Por eso es que tenía un tesorero, por eso es que él organizaba, administraba. De esa manera vemos nosotros un reino perfectamente organizado. Y había mujeres, léalo después, capítulo 8 de Lucas, hace referencia de que había mujeres que le ayudaban con sus bienes a Jesús. Jesús, hablando de ellas, dice, el reino de los cielos es semejante como un sembrador, y empieza a hablar de las dádivas, de cómo se sostiene. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha vuelto mezquina y por eso es que anda pidiendo limosna al mundo. La iglesia necesita entender que la administración y el repartir es un don que le ha dado Dios para que aquellos que producen, para aquellos que tienen, para aquellos quien Dios lo prospera, no es para que digan, hermana, venga a limpiarme el fondo de mi casa y a plancharme cuatro cajones de ropa que tengo, para eso le pago. No, hermanos. Son personas que con una sencillez, con una humildad, se deleitan en poder brindar posibilidad a otro hermano con sus bienes. ¿Escuchó? Entonces, bueno, ¿qué don tenés vos? Algunos tienen el don pirulero, ¿no? El don de administrar es la capacidad de gobernar la iglesia y poder hacer que estas características sean conforme a lo que el Señor ha establecido, para que todos puedan tener de acuerdo a cómo va prosperando la iglesia. Hay muchas cosas por hacer en nuestro ministerio, pero las limitaciones económicas nos limitan para poder hacerlas. ¿Cómo podemos hacer? Empezar a vivir la vida espiritual de la manifestación de los dones espirituales y en la fidelidad de los que pueden ser aquellas personas que aplican la generosidad, se puede ver vista y reflejada en muchos hermanos también. Concluimos. ¿Para qué son los dones espirituales? Primeramente, para provecho de la iglesia, aquel del que los recibe. Primera de Pedro 4:10. Leamos eso. ¿Quién no puede leer rapidísimo? Primera de Pedro 4:10. ¿Quiere terminar alabando esta noche? Amén. Así nos vamos felices, contentos, dándole gracias al Señor. ¿Quién tiene 1 Pedro 4:10? Fuerte, que lo lea. Sí, hermano. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo, ministrelo. No estamos para destruir, sino para edificar juntamente con Cristo. Sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Para qué más? Para la unidad del cuerpo. Hemos leído 1 Corintios 12 y ahí está todo. Para la unidad del cuerpo. Esto hizo hincapié también el hermano Gustavo en cuanto a lo que es la mesa del Señor.
¿Para qué más? Para el crecimiento del cuerpo. Esto lo hemos visto a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que alcance la plenitud y la estatura de Cristo. El ejercicio de los dones permite que una persona se sienta útil y que el cuerpo crezca, que el cuerpo se vea visible. Hermanos, por ejemplo, no tenemos grandes actividades como quizás otros hermanos tienen posibilidad de tenerlo. No tenemos quizás un orfanato, ni un comedor infantil, no tenemos nosotros un geriátrico, no tenemos un canal de televisión, no tenemos tantas cosas que quizás otros tienen posibilidad de tenerlo. Pero quizás lo que tenemos nosotros es la participación de iglesia. Pero tan solo para venir y estar y compartir, acá hace falta que alguien arme el sonido, que alguien pegue una limpiada. Bueno, todas estas cosas que parezcan sencillas son importantes. ¿Cuánto más entre los hermanos? ¿Cuánto más entre los hermanos? Los jóvenes mayores han hecho un ejercicio precioso en casa de nuestra hermana Cristina Osorio. Y todavía hay una deuda, ¿no? Hay que terminar con el baño. Y lo vamos a hacer. Pero ese ejercicio ayuda a sentir que nuestra hermana vive ahora de una forma digna, de tener su casa, hay muchos hermanos que han donado incluso sus colchones, se han donado camas, se han llevado cosas. Estas cosas, esas prácticas son necesarias para la edificación de la iglesia. Pero quiero concluir con lo siguiente. Y vamos a ir a 1 Corintios 13, y creo que hoy estuvimos en el Espíritu todo lo que hemos estado hablando. Es necesario entender que muchos de los dones están cesando. Van a cesar y van a terminar. Porque la iglesia necesita de la operación de esos dones para el crecimiento, pero algo va a suceder cuando venga Cristo. Dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es el don preeminente que hemos recibido? El amor de Dios. Si usted no identifica cuál es el don que usted tiene para el ejercicio de la iglesia, por lo menos comience amando. Ame a su hermano, ame la iglesia, ame la obra, ame los ministros, ame todo lo que usted pueda amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y vemos nosotros de que en esta aplicación del amor, que por lo general se le enseña para el matrimonio, este amor es la ordenanza principal para la iglesia. ¿Qué clase de amor debemos tener nosotros para con el hermano? El amor debe ser sufrido, hermanos. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero acá dice, el amor nunca deja de ser. ¿Qué dice? El don que usted ha recibido, que es el amor, nunca va a dejar de ser. Sin embargo, dice, las profecías se acabarán. Las lenguas cesarán. Las ciencias acabará, el conocimiento. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más, cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Escuchó? Cuando todo lo perfecto se manifieste, conocerá cómo fuiste conocido. ¡Ah, qué hermoso!, ¿no? ¿Usted sabe que fuimos conocidos por Dios? ¿Cuándo fuimos conocidos? En la eternidad. Cuando se manifieste lo perfecto, conocerás cómo
fuiste conocido. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto es una belleza, pero para esto nosotros debemos hacer ejercicio pleno de un cuerpo vivo. Hermanos, hablaba con los hermanos y le decía, si tuviésemos que poner metas medibles, vamos a empezar a enseñar vida de la iglesia todo este tiempo para que todo lo que hemos recibido doctrinalmente tenga el recipiente donde ejercitarse, en la iglesia. Pero también, si tengo que poner un objetivo final, el objetivo me gustaría trazarlo en que podamos todos recuperar o alcanzar la mentalidad de comunidad. Y vamos dejando de lado la mentalidad de institución para que podamos vivir verdaderamente lo que es la vida de la iglesia como cuerpo. Amados, la iglesia primitiva sabían todos cómo estaban, dónde estaban y qué estaban haciendo. Oraban. Aún el apóstol Pablo decía, oren por mí para que se abran las puertas cada vez que alguien viajaba. Hay algunos hermanos acá que practican esto. Me avisan, voy a viajar, cúbrame en oración. Me han invitado a ministrar en tal lugar, cúbrame en oración. Estemos orando, estemos atentos. Hoy me ha pasado que mandé un par de mensajes a hermanos diciéndolo, recordando que tenemos de las 3 de la tarde hasta la noche una reunión especial. Y algunos hermanos me contestaron, no estoy de viaje, estoy acá, estoy allá, y uno no lo sabe. Eso es porque todavía no está ejercitada la mentalidad de comunidad. Hermanos, yo no sabría hacer otra cosa si no es vivir y servir a la iglesia. No sé hacer otra cosa. Lo que era de mí antes ya murió. No sé qué hacer. Ahora, si alguien tiene otras cosas para hacer, probablemente debería preguntarse, ¿soy yo parte del cuerpo de Cristo? Cuando hay hermanos que toman la iniciativa de no congregarse más, sin ni siquiera pensar el daño que le está haciendo aparte del cuerpo de Cristo o a su hermano, la pregunta es, ¿verdaderamente es del cuerpo de Cristo? Hermanos, si usted quiere salir de la duda, córtese la oreja y déjela en la mesita de luz y dentro de 2 semanas véala a la oreja a ver si tiene vida. Ningún miembro separado del cuerpo puede tener vida. Ningún miembro. Nunca cometa la locura ni dé lugar al espíritu de engaño de decir, usted no necesita congregarse más. Ir en contra de la palabra. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienes por costumbre. Algunos simplemente lo hacen para cubrir su falta o su desvarío. Pero hermanos, la Biblia nos enseña de que como cuerpo pertenecemos a la misma iglesia, al mismo cuerpo de Cristo y nos necesitamos. Como dijimos al principio, hemos tomado la jornada de hoy en forma panorámica. Cada pastor, cada hermano que va a dar su disertación la va a hacer ya en forma exegética. Vamos a tomar versículo por versículo para poder profundizar. Les aseguro, hermanos, que a usted le va a hacer mucho bien el conocer lo que es tan precioso para Dios. Se puso a pensar que en todo el universo la única que recibe la bendición, la palabra, las promesas y el cumplimiento es la iglesia de Cristo. No hay nadie más en el universo, ni en los cielos, ni abajo de la tierra, que pueda ser tan favorecida como la iglesia de Cristo. Respetemos, cuidemos esta hermosa esposa que es la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar y luego vamos a terminar alabando al Señor, dándole gracias al Señor. Estamos en muy buen horario, son las 9:30 de la noche. Probablemente tengamos una media hora de alabanza para estar ya terminando por los hermanos que fielmente estuvieron desde las 3 de la tarde hoy. Vamos ahora, le invito a que se ponga de pie. Los músicos, los hermanos que van a ministrar pueden tomar su lugar, su posición. Vamos a orar también para traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, necesitamos el lunes pagar ya los 2,000 pesos del alquiler de Casa GES. Así que si usted dispone en su corazón colaborar con ese fin, hágalo con amor al Señor. Padre, te damos gracias y bendecimos, Señor, lo que nos has regalado, lo que nos has dado en la jornada de hoy, Señor. Y sabemos, Padre, que es de mucho provecho, de mucha edificación y hay mucho más por hacer, hay mucho más por aprender. Por eso es que te damos a ti, Señor, toda la gloria. A ti, Señor, te damos toda la honra.